Durante siglos, antes de que la sombra de los templos se alzara sobre las costas de Europa, el sonido del mar era interpretado de un modo diferente. Para quienes vivían del océano, el rugido de las olas no era simplemente viento golpeando contra la espuma, era un lenguaje. Y dentro de ese lenguaje, las sirenas eran las voces antiguas que custodiaban el equilibrio entre los seres humanos y el reino del agua. Las aldeas costeras levantaban pequeñas piedras talladas en su honor, les dejaban flores secas, telas teñidas con pigmentos marinos y conchas de nácar. Les pedían que calmaran las tormentas, que guiaran a los pescadores y que protegieran a los niños que jugaban cerca de los acantilados. Era un pacto silencioso, un acuerdo que venía desde los días en que las estrellas se veían más brillantes y los dioses caminaban entre los mortales. Las sirenas eran guardianas, no monstruos. Lo sabían todos, desde los navegantes fenicios hasta los pescadores de la Hélade, desde las tribus nórdicas hasta los mercaderes del Mediterráneo. Su voz no llamaba a la muerte, llamaba al entendimiento. Avisaban del peligro del fondo rocoso, advertían sobre corrientes traicioneras, marcaban con su canto los límites de lo permitido. En muchas regiones se creía que cada mar tenía su protectora, una entidad asociada a antiguas diosas del agua, Atargatis en Siria, las Nereidas en Grecia, las Melusinas en la Francia primitiva, las Morgens en las costas celtas. Cada pueblo les daba un nombre distinto, pero la esencia era la misma, seres femeninos, poderosos, misteriosos, vinculados a la vida y la sabiduría de las aguas. Sin embargo, ese equilibrio comenzó a resquebrajarse con la expansión del cristianismo. Cuando la Iglesia avanzó sobre los territorios paganos, descubrió que el mar no pertenecía a su doctrina. Era un dominio indómito, lleno de creencias imposibles de controlar, de supersticiones que mantenían viva una conexión primitiva con lo divino femenino. Y dentro de todas esas creencias, ninguna era tan difícil de eliminar como las sirenas. No se las podía negar con facilidad. Había demasiadas historias, demasiados símbolos, demasiados rituales heredados de madres a hijas. Por eso, la Iglesia decidió transformarlas. No buscó borrarlas, sino retorcer su esencia hasta convertirlas en algo temible. La demonización comenzó lentamente, en susurros, en sermones aislados, en advertencias susurradas por sacerdotes recién llegados a las aldeas costeras. Había que convencer al pueblo de que esas criaturas no eran espíritus protectores, sino trampas del diablo. Al principio nadie lo creía, pero la estrategia era paciente. Los monjes copiaban manuscritos, y en ellos dibujaban sirenas con pechos desnudos y sonrisas malévolas, sosteniendo espejos y peines como símbolos de vanidad y pecado. En los bestiarios, esos libros donde convivían criaturas reales y fantásticas, las sirenas fueron descritas como demonios con forma de mujer y cuerpo de pez, cuyo propósito era arrastrar al hombre hacia la muerte espiritual. La transformación visual fue fundamental. Lo que antes había sido símbolo de fertilidad, naturaleza y conocimiento, se convirtió en emblema de tentación. La Iglesia sabía que la imagen podía más que 1000 palabras, al repetirla en monasterios y catedrales, el concepto se fijó en la mente colectiva. Pero la demonización no fue solo gráfica, sino teológica. La Iglesia necesitaba un enemigo femenino que representara el peligro de la lujuria y la desviación moral. Y encontró en las sirenas el símbolo perfecto, seres hermosos, indomables, vinculados a antiguas diosas, capaces de atraer a los hombres. La propaganda era efectiva. Si una mujer provocaba deseo, era porque el mal la guiaba. Si una criatura del mar era hermosa, debía ser una prueba del demonio. Así nació la equivalencia entre sirena y pecado. No importaba que durante 1000 años hubieran sido protectoras, ahora eran una advertencia moral. Con el paso de los siglos, los relatos se volvieron más oscuros. En las aldeas cristianizadas se contaba que las sirenas esperaban en las rocas para seducir marineros y devorarlos. Que su canto no avisaba tormentas, sino que conducía a los hombres hacia una muerte segura. El canto fue transformado en arma. El cuerpo femenino fue transformado en amenaza. La sabiduría se convirtió en peligro. La protección se volvió corrupción. Muchos monjes escribieron que las sirenas eran hijas de Lilith, la figura demoníaca que representaba la rebelión femenina. Otros decían que eran ilusiones creadas por el diablo para probar la fe de los navegantes. La creación de esos mitos no fue casual, la Iglesia necesitaba controlar el cuerpo y la voluntad de los hombres. Necesitaba eliminar los restos de antiguas religiones femeninas. Y las sirenas, seres libres, indomables y misteriosos, eran la representación perfecta de aquello que debía ser destruido.
Con cada siglo que pasaba, las historias antiguas se hundían más en el olvido. Las mujeres que heredaban rituales marinos fueron acusadas de brujería. Las piedras dedicadas a las protectoras del mar fueron destruidas o convertidas en cruces. Las madres dejaron de enseñar a sus hijas los antiguos cantos costeros por miedo a represalias. La transformación era total, el pasado sagrado se convertía en superstición, la superstición en pecado, el pecado en herejía. Y la herejía debía ser eliminada. La demonización se volvió parte del imaginario popular. La Iglesia insertó la imagen de la sirena en templos como advertencia moral, esculturas y relieves la mostraban sosteniendo un espejo, símbolo de vanidad, y un peine, símbolo de seducción. Algunos templos medievales aún conservan esa iconografía. No estaban allí para recordar antiguas tradiciones, sino para reforzar la idea de que la mujer era causa de perdición. En las costumbres marineras, lo que antes era un canto protector se volvió maldición. Se decía que si un marinero escuchaba una melodía sobre el oleaje, significaba que su alma estaba en peligro. Muchos hombres desaparecidos en tempestades fueron atribuidos a sirenas malignas, reforzando así la narrativa cristiana. Las historias fueron creciendo, mezclándose con temores y con la violencia de las aguas. El mar, que siempre fue imprevisible, se convirtió en escenario del mal. Y cada tragedia era un argumento a favor de la demonización. Una tormenta repentina, obra de sirenas. Un barco hundido, obra de sirenas. Un pescador que no regresaba, llamado por el canto prohibido. Resultados del azar, de la naturaleza o de errores humanos eran transformados en símbolos del mal para mantener el miedo vivo. Pero no todo el conocimiento se perdió. En las leyendas más antiguas, conservadas en susurros en aldeas remotas, se habla de cómo las sirenas intentaron resistir. Se dice que en las noches sin luna, cuando la iglesia cerraba sus puertas, algunas mujeres mayores murmuraban las historias verdaderas a sus nietos. Les contaban que las sirenas habían sido guardianas, que sus cantos eran advertencias benevolentes y que ellas habían sido injustamente condenadas. Por eso, en ciertos pueblos costeros, las mujeres evitaban acercarse a los sacerdotes cuando hablaban de demonios del mar. Sabían que detrás de esas palabras había siglos de opresión, manipulación y miedo. Muchos cronistas independientes, prohibidos por la Iglesia, dejaron escritos secretos donde explicaban que la demonización fue una estrategia deliberada para eliminar los cultos femeninos del agua. En su visión, no se trataba de proteger almas, sino de borrar tradiciones antiguas que daban poder a mujeres y comunidades donde la figura femenina era central.